Hoy se sube al cometa Halley uno de los mayores expertos de Canarias, que es lo mismo que decir del mundo, en los indígenas canarios. Tenemos con nosotros a un doctor en Historia por la Universidad de La Laguna y profesor de este centro educativo, José Farrugia. Bienvenido, sí. Gracias por estar en Cometa Halley. Gracias a ustedes por el hueco y por la invitación. Yo decía al principio, doctor en Historia, ¿usted es historiador, arqueólogo, ambas cosas? Bueno, resulta que quienes estudiamos aquí en la Universidad de La Laguna, en el plan anterior a toda esta modificación de Bolonia, estudiábamos 5 años y teníamos 3 años comunes y luego 2 años en donde nos especializábamos. Entonces, en la Universidad de La Laguna no había una especialidad, digamos, propia de arqueología, sino que bien podías ir por historia, geografía o historia del arte, en mi caso por historia, pero dentro del programa que se llamaba Prehistoria y Arqueología, que fue, digamos, el que finalmente acabé eligiendo y cursando. Bueno, te voy a tutear, si no te importa, sí, además sí. Eres muy joven. Y te quería preguntar, ¿cuándo empezó tu afición por la historia o por la arqueología? No sé si era la historia tu asignatura preferida en el colegio. Pues debo de reconocer que desde pequeño tuve profesores, tanto en lo que antes era la EGB, primaria, como luego en el instituto, que me fueron sembrando esa semilla. Y luego, por supuestísimo, mi padre, en casa teníamos una biblioteca familiar en donde había muchísimos libros sobre historia de Canarias, crónicas, y un libro que conocí desde casi también un adolescente, clásico de la arqueología guanche, que era el de los guanches de Luis Diego Cuscoy, ¿no? De manera que diría que prácticamente desde primaria. Sí es cierto que al principio, como todos los que empezamos a interesarnos por la historia y por la arqueología, Egipto es como el referente, ¿no? Y las pirámides y los faraones y demás, pero cuando ya empecé a estudiar luego en la universidad me di cuenta que lo que verdaderamente me llamaba y me interesaba era la parte de Canarias, ¿no? Y el mundo guanche. Porque, José, un historiador, un arqueólogo, ¿nace o se hace, o un poco de las dos cosas? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? De hecho, en mi caso, reconozco a mí, mis padres de pequeñito siempre me llamaban el niño del por qué, ¿no? Porque siempre quería buscarle una explicación a las cosas, ¿no? Y yo creo que eso guarda mucha relación con la labor del arqueólogo, ¿no? Y del investigador, ¿no? El intentar dar respuestas a cosas que pasaron, ¿no? De tiempo atrás y que tuvieron un porqué, ¿no? Y de hecho, una de mis principales aspiraciones, ¿no? Siempre como investigador ha sido intentar dar respuestas, ¿no? a los enigmas, ¿no? Nunca son respuestas cerradas porque la arqueología, y en el caso concreto de Canarias además, siempre está en constante, ¿no? Cambio, y hay nuevas teorías que matizan cosas que se sabían y demás, pero sin duda la inquietud, ¿no? Por ese pasado y demás, yo creo que es clave, ¿no? Y que lo lleva casi uno que en el código genético. Decías antes que tenías interés inicial por Egipto, ¿no? Sus pirámides, entiendo, que es quizá lo más llamativo. ¿Qué te llamó precisamente la atención de esa civilización? Pues quizás las películas que vi de joven de Indiana Jones, que estaban directamente relacionadas con Egipto, ¿no? Y son un poco las que me ofrecieron esa primera visión más romántica y cinematográfica, por supuesto, ¿no? Del mundo de la arqueología. Y a partir de ahí, bueno, pues empezar a leer, familiarizarme con pues, lo que era el mundo egipcio, las costumbres, el tema de la momificación, hasta que luego, como digo, llegué, ¿no? a la universidad y ya entré más en contacto directo con el mundo guanche y bueno, dejé de lado por completo, ¿no? esa primera pasión inicial que tenía por Egipto. En el caso canario, en particular, estamos hablando de una región o de una comunidad en la que había unos primeros pobladores que luego experimentan la conquista por parte de otro pueblo. ¿Eso hace que la historia o la arqueología sea diferente? ¿Le aporta algo diferenciador respecto a otros pueblos? También es verdad que hay muchos pueblos que han sido conquistados igualmente. ¿O lo hace más difícil esa investigación? Yo realmente cuando investigo, y es algo que he tenido claro desde el primer momento, siempre me gusta buscar, digamos, situaciones o problemáticas similares que se produjeron en otros contextos del planeta, porque te das cuenta que realmente aspectos que suceden en Canarias, tanto desde el punto de vista de la investigación como del propio desarrollo histórico, han acontecido en otros lugares del planeta, ¿no? En donde también ha habido sociedades indígenas. Hablo, por ejemplo, de Nueva Zelanda, Australia, y de contextos no necesariamente insulares, ¿no? Como puede ser el caso también, por ejemplo, de Canadá, Centroamérica. De manera que, te das cuenta que efectivamente
Hay procesos de conquista que se dieron también, por ejemplo, en Centroamérica o con la expansión imperialista británica, ¿no?, en el Pacífico, que generaron unos modelos de interpretar el pasado y de gestionar el patrimonio que también están presentes en Canarias, ¿no? Y por tanto, realmente lo que a nosotros nos hace específicos es la realidad cultural y la ubicación geográfica, pero compartimos problemáticas con otros enclaves, ¿no?, como te digo, a nivel mundial. ¿Se enseña en Canarias, en las aulas canarias, la historia de las islas como debería? Pues antes, precisamente, cuando me preguntabas lo de mi afición por la historia y por la arqueología, que te comentaba, ¿no?, que afortunadamente tuve buenos profesores, ¿no?, y luego en la universidad fue cuando verdaderamente me decanté con el mundo guanche. ¿Por qué tardé tanto en decantarme por el mundo guanche? Pues probablemente porque quienes estudiamos en su momento, ¿no?, EGB y bachillerato, no teníamos acceso a los contenidos canarios, ¿no? De hecho, recientemente, ya ahora en mi labor como profesor de la universidad, es una de las líneas de investigación que he trabajado, ¿no?, la presencia de los contenidos canarios en educación primaria y secundaria, ¿no? Y ciertamente hubo una generación en donde pasó de largo este tipo de temas. Principal consecuencia, bueno, pues que todos aquellos que no acabaron interesándose por cuestiones relacionadas con la historia desconocen cosas básicas, ¿no?, de nuestro territorio, ¿no? Hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿ha cambiado la situación? Bueno, pues hay bastantes iniciativas a nivel, ¿no?, de consejerías de educación, ayuntamientos, etcétera, pero lo cierto es que el problema sigue existiendo, ¿no? No se trabaja lo suficiente los contenidos canarios en los centros educativos y de hecho están infrarrepresentados, ¿no? Esa fue una de las conclusiones a las que llegamos con este estudio que se publicó en el 2022 y que refleja claramente, pues, que no solamente están infrarrepresentados, sino que se están repitiendo viejas narrativas, es decir, no se han actualizado los datos que se aportan a partir de la investigación y venimos escuchando cuestiones que se decían sobre los guanches, por ejemplo, en los años 80, ¿no?, y que ya están más que desfasadas. Sí, que el fruto de la investigación se ha descubierto que no eran lo que se decía, sino... Efectivamente, sí. Bueno, pues ya que estamos hablando de los guanches, ¿quiénes eran? Y luego te preguntaré por quiénes son los guanches, porque entiendo que cada isla tenía, bueno, un término para designar a los antiguos pobladores, o los indígenas canarios. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Del norte de África? Los indígenas canarios venían del norte de África. Sobre esto no hay, dudas, por más que haya, digamos, una inercia constante en medios de comunicación, etcétera, y determinados programas, ¿no?, a hablar de enigmas, misterios, ¿no? Esto, digamos, también responde a esa visión colonial y sesgada de nuestro pasado, ¿no? Pueden haber preguntas y respuestas, pero enigmas y misterios los vamos a dejar para más, ¿no?, la parte, digamos, paranormal. Sí. En el ámbito de la arqueología ya hoy sabemos que los primeros pobladores de Canarias tienen un origen norteafricano y además, a partir de la realidad, digamos, arqueológica que se ha documentado en las islas, se pueden relacionar con el denominado mundo amazigh norteafricano, ¿no?, es decir, con el espacio en su momento ocupado por poblaciones que se movieron por los actuales territorios desde prácticamente Argelia, Túnez, Sáhara Central y Marruecos, y que llegan a las Islas Canarias, ocupan el archipiélago. Pero ¿por qué y cómo llegan? Bueno, ¿cómo llegan? Sí o sí, por medio marítimo, ¿no?, por la navegación, porque estamos hablando de un poblamiento. A partir del conocimiento científico actual, la fecha más antigua la tenemos en Lanzarote y habla de comienzos del primer milenio antes de la era, antes de Cristo. Y está en Lanzarote no de forma casual, sino porque Lanzarote es la isla más próxima al continente y, al igual que sucede en otros archipiélagos a escala mundial, siempre se produce la colonización de la isla más cercana al continente y luego se va alejando con respecto al continente, ¿no? El problema que tenemos en Canarias es que, si bien es cierto que conocemos el origen norteafricano, el vínculo amazigh, la propia escritura que ellos desarrollaron, líbico-bereber, todavía faltan mayor número de dataciones absolutas que nos permitan secuenciar cómo fue la evolución de ese poblamiento. Parece que efectivamente a principios del primer milenio se inicia la colonización del archipiélago, pero ahora la genética acaba de reflejar que un componente distintivo de lo que es el componente del ADN guanche solamente se conserva en las Islas Canarias, desapareció en el norte de África, y para que eso, digamos, suceda desde el punto de vista humano, tienen que transcurrir muchísimos miles de años, ¿no? Y por tanto,
la genética lo que está apuntando es que probablemente incluso el poblamiento de Canarias es anterior incluso al primer milenio antes de la era, ¿no? Pero por lo pronto origen norteafricano y llegaron en embarcaciones. La otra gran pregunta, vinieron, los trajeron, bueno, a partir de las fechas en las que supuestamente se empieza a poblar el archipiélago, podemos dar por válida la propuesta de que llegan por sus propios medios, ¿no? Sin necesidad de contar con pueblos navegantes que los trajeran, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? En algún que otro trabajo. ¿Llegaron en una oleada, en varias oleadas? Esta es otra cuestión también interesante, porque cuando hablamos del poblamiento de las islas y lo comparamos con otros archipiélagos, vemos que una oleada de poblamiento, contrariamente a lo que podamos pensar, es un proceso que puede durar hasta 200 y 300 años, ¿no? Y no tenemos que pensar en una llegada masiva de gente a las Islas Canarias, ¿no? Está demostrado también, a partir de estudios en el Pacífico, que con la arribada de 14 parejas, es decir, de 28 personas, hay un 83% de probabilidades de subsistir. Por tanto, no tenemos que pensar en una llegada, ¿no?, como digo, masiva de nuevos colonos, sino con poca gente, pocos contingentes que van llegando a las islas y, como digo, van ocupándolas, ¿no?, durante un proceso que seguro se extendió durante cientos de años, ¿no? La arqueología ha defendido tradicionalmente, ¿no?, la existencia de varias oleadas y, en principio, podríamos hablar de un primer poblamiento, como digo, ¿no?, muy temprano en el tiempo, comienzos del primer milenio, si bien, como digo, la genética está apuntando, ¿no?, hacia una fecha más tardía, y luego parece que coincidiendo con la presencia romana en el norte de África y por tanto con fechas en torno al cambio de la era, siglo I antes de la era, II después de la era, se produce una nueva llegada de pobladores. ¿Por qué lo sabemos? Porque se introducen nuevos elementos culturales, entre ellos la denominada escritura líbico-canarí que está en Lanzarote y Fuerteventura. Otra pregunta que también ha generado debate: ¿sabían navegar los indígenas canarios? O si sabían navegar, ¿por qué dejaron de hacerlo? Exacto, has dado en la clave, y es que para dar respuesta a determinadas preguntas muchas veces lo que es necesario es cambiar la pregunta, porque siempre la pregunta que se venía formulando es ¿navegaban? ¿Sabían navegar? Bueno, quizás la pregunta que tengamos que hacernos ahora es ¿por qué dejaron de navegar? Porque lo cierto es que hay una investigación relativamente reciente que vio la luz hace aproximadamente 3-4 años, de Jacob Morales, en donde a partir del estudio de semillas se refleja cómo había contacto entre las islas de Tenerife y Gran Canaria en torno al siglo XII de nuestra era cristiana, ¿no?, por un tema de polinización de semillas, ¿no? Luego también vemos cómo Leonardo Torriani, un personaje que estuvo por aquí enviado por Felipe II en el siglo XVI, habla de cómo los indígenas de Lanzarote y Fuerteventura cruzaban para robar ganado usando pequeñas embarcaciones. Y también hay documentos del siglo XVI en donde se hace referencia a una venta de una embarcación de drago que hace un guanche a un natural de Gran Canaria, ¿no?, a un indígena de Gran Canaria asentado ya en Tenerife después de la conquista, ¿no? Y por tanto, lo que estamos viendo es que hay bastantes argumentos que ya empiezan a, digamos, a decantar la balanza a partir de, ¿no?, de ese argumento de sabían navegar y llega un momento en que se olvida la navegación por algo que desconocemos, ¿no? Estamos hablando de indígenas canarios, que es un término quizá, no sé si tú prefieres, sobre el término de aborigen. La gente, sobre todo fuera del ámbito, ¿no?, universitario, académico, suele pensar que el concepto correcto es aborigen y identifican el indígena como con algo más despectivo, ¿no? Lo cierto es que es justamente lo contrario. La palabra indígena hace referencia, ¿no?, desde el punto de vista etimológico, a las personas que son engendradas en un lugar y que tienen, digamos, unas tradiciones, culturas y ocupan un territorio desde muchísimo tiempo y se distinguen, pues, frente a otras culturas, ¿no?, de carácter, en este caso, occidental, ¿no?, la llegada del conquistador, ¿no?, y que tienen otra forma de entender el mundo, ¿no?, y de manifestarse culturalmente. Sin embargo, aborigen es un término muy utilizado desde el momento en que se produce la expansión colonial británica, sobre todo en el Pacífico, para designar a aquellas personas. Aborigen son los que no tienen origen, los que están en un lugar desde el principio. Si pensamos que las Islas Canarias se pueblan con gente del norte de África, que llega del continente, no pueden ser aborígenes de las islas, ¿no?, porque vienen del norte de África. Pero es que además el discurso colonial utilizaba el concepto aborigen para definir a aquellas sociedades que no tenían cultura, sino artesanía, lengua, sino dialecto. Es, digamos, un concepto que degrada, ¿no?, a esas sociedades, ¿no? Si los guanches pudieran hablar hoy
cómo quisieran ser llamados, bueno, es, digamos, difícil aventurarse, ¿no? Lo que sí sabemos es que los australianos actuales, los maoríes, no quieren ser llamados como aborígenes, sino como indígenas australianos o como maoríes, ¿no? Por cierto, José, has utilizado el término guanche. Corrígeme si me equivoco. Guanche se supone que eran los pobladores de Tenerife, pero se ha extendido, es un término que se ha extendido al conjunto de los indígenas canarios. Sí, porque de hecho, desde el punto de vista, digamos, de la academia, hoy en día se circunscribe a la isla de Tenerife. Si bien es cierto que tiempo atrás, siglo XIX, por ejemplo, tuvo un carácter regional para toda Canarias, ¿no? Es más, si vamos a la toponimia que se conserva en Canarias, vemos como Punta del Guanche, Roque del Guanche, lo encontramos fuera de las Islas Canarias, en La Gomera, en Gran Canaria... Fuera de Tenerife. Fuera de Tenerife, ¿no? Y por lo tanto, lo que está reflejando un poco es esa presencia guanche fuera de Tenerife, pero es que además, otra de las cuestiones también sobre la que he investigado y a la que he pues, dedicado bastante tiempo es al uso político que se ha hecho de la identidad canaria y, bueno, digamos, definir 7 etnias que pueblan 7 islas es, y así lo he argumentado, una construcción del Estado de la Autonomía, ¿no?, en Canarias, porque llega un momento en donde hay una necesidad de generar identidad, se entra en vigor el Estatuto de Autonomía de Canarias, por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma de Canarias los cabildos asumen competencias en patrimonio, antes dependían del gobierno central. Se empiezan a financiar investigaciones a nivel insular por los cabildos y se empieza a investigar la arqueología de Canarias a nivel insular, perdiendo peso la perspectiva regional. Esto que genera a medio y largo plazo la, vamos a llamar, balcanización o insularización de la prehistoria de Canarias, hasta el punto de que, efectivamente, guanches para Tenerife, canarios para Gran Canaria, bimbaches, majos, etcétera, ¿no? Y lo cierto es que el mundo amazigh norteafricano se caracteriza precisamente por su heterogeneidad, es decir, son pueblos que están moviéndose en la franja del norte de África, nómadas. Es muy difícil, digamos, establecer focos de procedencia, ¿no?, en el caso de Canarias al hablar del poblamiento, y de hecho estos focos de procedencia sobre todo se han podido establecer a partir de los estudios lingüísticos y genéticos, y lo que sabemos es que a Canarias está llegando gente en esas etapas, antes de la conquista, procedentes de zonas tan dispares como Argelia, Túnez, Marruecos, ¿no?, en donde hay muchísimas etnias, ¿no? También hay una manía occidental que es la de etiquetar, ¿no?, y etiquetar y definir al otro, ¿no? Y es una forma de ordenar el mundo al que tú te enfrentas, ¿no? Y ya los primeros cronistas, historiadores, entre ellos, por ejemplo, ¿no?, Torriani, sobre el que hablaba antes, utiliza, ¿no?, determinados conceptos para hablar del poblamiento de islas por guanches, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero insisto, hoy en día no hay argumentos ni lingüísticos ni arqueológicos que nos permitan sostener que esto fue así, ¿no? A veces en el imaginario colectivo de los canarios, cuando se habla del pueblo canario, se imagina uno que un bimbache, por utilizar el término que utilizábamos antes, bimbache y majos eran todos un pueblo, que eran todos hermanos y que eso ha perdurado de alguna manera en nuestra mente colectiva. Pero probablemente un majo, si aceptamos ese término, nunca llegó a ver un bimbache, ni un guanche pues a alguien de La Gomera, a lo mejor, ¿no? Esto que comentas es muy interesante, porque ya ni siquiera hay que pensar en la escala regional, sino en la propia escala dentro de la isla, ¿no? Porque hay un dato bastante interesante recogido en la documentación del siglo XVI, una vez conquistada la isla de Tenerife, en donde, bueno, como sabes, no todos los guanches se incorporan a la nueva sociedad, hay algunos que se retiran a las montañas y se convierten en los alzados. Pues bueno, el por entonces gobernador de la isla contacta con guanches de Tacoronte que ya, digamos, habían pasado a formar parte del sistema castellano y los envían a Adeje para capturar a guanches alzados, ¿no? Y estos guanches de Tacoronte piden expresamente que con ellos vaya algún guanche natural de Adeje, porque dicen que efectivamente no conocen la zona, no conocen a las gentes que allí vivían y demás. Es decir, el concepto, y no solamente el concepto de isla, sino de la movilidad que hoy tenemos a nivel insular, estaba años luz en la época indígena. Es decir, el espacio vital en el que ellos se movían probablemente era un espacio vital muy, muy reducido, ¿no? De hecho, la división de la isla en 9 vencellatos responde a la existencia de 9 comarcas que podían vivir
autónomamente, porque tenían recursos de costa a cumbre, Sí. ¿no? Y por tanto esa necesidad de Tacoronte bajar a Veje no existía, ¿no? Y incluso en un mismo barranco, el nombre del barranco, según el tramo ¿no? al que tú estuvieras, podía cambiar, habían distintos nombres para un mismo barranco, ¿no? Por tanto, ¿qué sabrían los mauros o los majos de los bimbaches? Pues probablemente muy poco, porque de hecho otra de las cosas que también refleja la arqueología es que hubo muy poca comunicación entre islas. ¿Por qué? Porque la cultura material que ha llegado hasta nosotros presenta diferencias importantes entre unas islas y otras, ¿no? Y eso quiere decir que no hay un contacto que favorezca, ¿no? la similitud. ¿Y por qué crees que eso sí nos ha imbuido y consideramos que todos nuestros antepasados previos a la conquista castellana eran hermanos, un solo pueblo, una sola sangre? Eso no sé si es una forma de crear identidad de una manera ficticia, a lo mejor. Sí, y hunde sus raíces nada más y nada menos que en el romanticismo del siglo XIX, ¿no? Cuando ya los primeros miembros del Partido Liberal en Canarias, sin ir más lejos, ¿no? Pues Juan Betancur Alfonso, empiezan a utilizar esa visión del pueblo guanche como una gran civilización atlántica de carácter regional, no solamente para oponerse a la división provincial por la que apostaba León y Castillo, sino porque ellos veían la existencia de un pueblo guanche, ¿no? Que se podía entroncar además con el mundo europeo, porque supuestamente, ¿no? Tenían relación con la raza de Cromañón, y de alguna manera, bueno, lo que se perseguía era vindicar, ¿no? Esa identidad, esa unidad que, como digo, pues nada que ver con la realidad. Estamos hablando de los antiguos pobladores de las islas, pero cuando llega el Día de Canarias, el 30 de mayo, lo que ve uno pues, en los pueblos, en las ciudades, son trajes de magos, romerías y tradiciones que no hablan de los antiguos pobladores. ¿A qué crees que se debe? Bueno, pues yo creo que se debe al hecho de que el Día de Canarias es una festividad en donde ya desde la base, desde la escuela, los contenidos canarios, como decía antes, están prácticamente ausentes, y buena parte de los centros escolares que los trabajan los contenidos canarios en torno a la celebración del Día de Canarias. ¿Esto qué propicia? Pues que la visión que se traslada desde la más temprana edad a los niños y a las niñas del Día de Canarias es una visión folclorista, populista, que está relacionada con 4 datos típicos y tópicos, que son el gofio, el folclore y los trajes típicos, ¿no? La canariedad va mucho más allá de eso, ¿no? Y de hecho, si hay algo que define a un pueblo desde el punto de vista identitario, son las prácticas que forman parte de su esencia, ¿no? Y que están presentes entre la sociedad, ¿no? De una forma pues casi que cotidiana, ¿no? De manera que hoy en día, en pleno siglo XXI, si hay un aspecto que sin duda define a la canariedad, es la multiculturalidad. Ya de hecho, desde el siglo XVI, en que se conquistan las Islas Canarias, la seña de identidad de nuestra, ¿no? de nuestra razón de ser es el mestizaje, ¿no? Las Islas Canarias han estado abiertas a múltiples influencias, y como digo, la visión que se da en el Día de Canarias es una visión reduccionista y populista, ¿no? Pero la identidad debiera de ser algo más allá de eso, ¿no? Y ciertamente la educación tiene mucho que decir al respecto desde la base, ¿no? Hablas de la identidad canaria. ¿Qué une a un pescador del Hierro con un vendimiador de la Jeria, o una cestera de La Gomera con alguien que vende víveres en Telde? ¿Qué nos une ahora mismo? Buena pregunta, porque de hecho hubo un estudio publicado en la década de los 90 por 2 profesor y profesora psicólogos de la Universidad de La Laguna, en donde ellos planteaban que precisamente a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la insularización de los partidos políticos, es cuando empiezan a aparecer ATI, AI, etc., lo que se empieza a producir en Canarias es un fenómeno en donde lo que empieza a diferenciarnos o a distinguirnos como canarios es lo que nos hace distintos al de la isla de enfrente, ¿no? Y eso en cierto sentido guarda relación con el desarrollo de determinadas élites locales que construyen identidades insulares, fruto, como digo, de esa atomización, ¿no? del nacionalismo canario, ¿no? Y ciertamente, bueno, hoy en día en ese trabajo que publicaban estos profesores de la Universidad de La Laguna, una de las conclusiones a las que llegaban es que uno de los rasgos de la identidad canaria precisamente radica en la visión enfrentada entre unas islas y otras, ¿no? Más diferenciadora que unificadora, ¿no? Todos hemos leído alguna vez, los no expertos, tú obviamente pues tendrás muchísima más información, que los guanches eran altos y rubios. ¿Es verdad? Bueno, aquí hay una cuestión, y es que cuando los europeos llegan a Canarias
ya desde el siglo XIV, les llama la atención el hecho de que en medio de unas islas ubicadas en el Atlántico, entre los pobladores de las Islas Canarias, hubieran gentes, ¿no?, con esas características físicas y somáticas, ¿no?, altos, rubios, ojos azules. Sin embargo, lo cierto es que, de entrada, no es un dato que deba sorprendernos, porque en el Atlas sahariano y en determinados puntos del norte de África, en el denominado mal llamado mundo bereber, ellos prefieren llamarse Amazigh, estas características somáticas están presentes, ¿no? Es decir, no son anómalas. Sin embargo, el tema de la altura, efectivamente, ya es un tema más controvertido, porque los datos a partir de los estudios bioantropológicos que se han desarrollado, por ejemplo, en el caso de Tenerife, evidencian que en el caso de las mujeres la altura media está en torno al 1,62 y en el caso de los hombres en torno al 1,75, 1,76, es decir, no estamos hablando de gigantes, ¿no? Y por tanto, sí es una media ligeramente superior al europeo de la época, pero desde luego no... Aunque los guanches de Candelaria son gigantes, ¿eh? Claro, porque... esa visión también romántica, ¿no?, y un poco idealizada, ¿no?, de ese pasado... Sí. ¿Qué queda hoy en día en un canario estándar, un canario medio? No en las montañas o no de una zona a lo mejor más aislada. ¿Qué nos queda de los antiguos pobladores? Pues de los antiguos pobladores nos queda una huella material que está presente en todo el archipiélago, y cuando digo huella material me refiero a toda esa serie de yacimientos que están repartidos, ¿no?, por la geografía insular. El gran problema radica en que no toda esta huella material está, digamos, accesible al gran público, ¿no? De hecho, buena parte de los yacimientos arqueológicos que están en Canarias no son visitables, ¿no? Nos queda también esa huella inmaterial. Hay muchas tradiciones que, fruto de la transformación, ¿no?, que ha sufrido Canarias, sobre todo desde la década de los 60, se han perdido de forma irremediable, porque la emigración, el éxodo rural, lo que ha generado, ¿no?, con el tema de la turistificación, el desarrollo hotelero y demás, lo que ha generado es que muchas tradiciones que hundían sus raíces en el mundo agrícola y ganadero guanche, y que habían pasado de padres a hijos, ¿no?, de abuelos a nietos, etcétera, fuera desapareciendo como consecuencia de la transformación socioeconómica brutal que sufrió Canarias desde la década de los 60, ¿no? De manera que esa forma de entender el cambio del tiempo, la llegada de las lluvias, de conocer los movimientos de los astros para determinar las estaciones, de saber en qué momento, en qué hora del día te encontrabas según la sombra del sol proyectada en el barranco, son detalles que vienen heredados de tiempo atrás y que se han ido perdiendo porque cada vez más tenemos mecanismos que nos facilitan la vida, ¿no? En este caso el control del tiempo. Ya nadie mira al cielo y a las estrellas, ¿no?, para saber y ubicarse. Y sobre todo porque hemos perdido el contacto con la naturaleza, sobre todo. En el siglo pasado, cuando murió Franco, llegó la democracia, hubo un boom en Canarias por la recuperación de la identidad previa a la llegada de los castellanos. Se pusieron nombres supuestamente guanches, no todos lo eran, a los niños y niñas que nacían. Todos conocemos una Itami o una Yaiza, y eso se perdió. Hubo un movimiento también independentista. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó entonces? ¿Y por qué se perdió todo eso? Bueno, aquí hay una cuestión clave, y es que a finales de la década de los 70, cuando empieza a haber un poco más de aperturismo del régimen franquista, coincide en Canarias con el desarrollo del MPAYAC, ¿no?, y al frente de Cubillo. Y Cubillo, digamos, el ideario del partido, utilizó la identidad guanche como una clave política para defender, entre otras cuestiones, la independencia, ¿no?, de Canarias, ¿no? ¿Esto qué propició? Pues que se generaran visiones distintas sobre la identidad de Canarias y sobre lo canario, ¿no? Una visión defendida desde, digamos, el discurso oficial, en donde se insistía, ¿no?, en esa identidad guanche, pero más europea, frente a esa identidad guanche netamente africana que se defendía, por ejemplo, ¿no?, de las principales cabezas pensantes del MPAYAC. Lo cierto es que hoy en día, entre la sociedad canaria, perviven muchísimos nombres, tanto en chicas como en chicos, ¿no?, que vienen heredados de atrás. El gran problema radica en que el desconocimiento está llevando a muchos padres y madres a ponerles nombres a sus hijos e hijas que no eran nombres de personas, sino que eran nombres que los propios guanches, por ejemplo, utilizaban para designar características del territorio, ¿no? Por ejemplo, Isora, ¿no?, es un nombre muy frecuente, y Isora hace referencia a una característica muy concreta, ¿no?, del territorio. O Tinisara. Tinisara hace referencia a un paisaje
en donde las montañas tienen forma de una nariz grande, ¿no? De manera que lo que estamos viendo es cómo, si bien es cierto que una parte de los nombres sí se corresponden con nombres, antropónimos, otra parte son más topónimos que antropónimos, ¿no? Y de alguna manera se ha desvirtuado, ¿no? Pero yo creo que la clave, ¿no?, de mantener viva este vínculo con ese pasado guanche radica, por un lado, sin duda alguna, en la educación, en la divulgación, en facilitar el acceso, ¿no?, a la sociedad de a pie, a museos, a cultura, etc. Y bueno, en eso estamos. Te hago la última. ¿Por qué es importante la historia de un pueblo? Y en el caso del Canario. La historia de un pueblo es fundamental, ¿no? Hay un dicho que dice que nunca vas a poder llegar a un sitio si no sabes de dónde vienes, ¿no? Creo que es fundamental, y sobre todo en una zona tan peculiar como la nuestra, como Canarias, por muchos motivos, ¿no? A escala mundial, durante el lapso temporal en que están ocupadas las Islas Canarias por esta sociedad indígena, no existe ningún otro rincón del planeta con una cultura similar del ámbito amazigh. Luego ya más tarde en el tiempo sí vemos presencia amazigh en algunas islas del Mediterráneo, pero no para el periodo cronológico de Canarias. Eso nos hace únicos a escala planetaria, ¿no? Y por tanto, todo aquello que nos hace, por supuesto, ciudadanos del mundo, pero con una particularidad de raíz, creo que es algo para poner en valor y para no perderlo, ¿no? Pues nada, Josefa Rugía, muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre los indígenas canarios, sobre los guanches.